participantes. El día de hoy damos la bienvenida al doctor José Alberto Javier Tantalián Daciano, médico pediatra intensivista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctorado en salud pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal. El día de hoy tiene a cargo la teoría de criterios de clasificación de los estudios de investigación, utilidad y características de los tipos de estudios. Doctor Tantalián, bienvenido. Sí, muchas gracias, doctora Medina. Felizmente el tema es más sencillo de lo que pretendía entregarme ahorita la doctora Medina. Gracias. Son los tipos de estudios que vamos a revisar ahora. Realmente es un tema sencillo porque está bastante bien descrito. Se trata de hacer una revisión somera, rápida, panorámica sobre qué tipo de investigación se pueden realizar. Y lo más frecuente es que se enfoca en la investigación clínica. A eso nos vamos a dirigir, a la investigación clínica, no investigación. Ahora, ¿por qué es relevante? ¿Por qué tendría que ser relevante el tener este conocimiento sobre el diseño? Porque hay que escoger un diseño. Cuando uno hace una investigación tiene que escoger algo, la forma como va a realizarla. Y dentro de ello está el diseño. Y todo lo que uno haga para investigación debe tener una aplicación clínica, una aplicación para nosotros, como personal de profesionales de salud, necesitamos tener una intencionalidad hacia la aplicación clínica. Y todas las decisiones clínicas actualmente se exige o se sugiere o se pide, se solicita que tenga algún tipo de evidencia clínica, ¿no? Una evidencia. La evidencia que tenemos que lograr con nuestras investigaciones tiene que ser de la mejor posibilidad. O sea, lo que mejor podamos hacer, la mejor evidencia clínica que uno logre con su trabajo, va a basarse básicamente en el diseño que uno realice. No solamente en el diseño, pero el diseño es una parte vital e importante para mostrar una evidencia racional. Hay profesionales que piensan que justamente por un diseño inapropiado, entre otras razones, no solamente el diseño, pero entre otras razones también, el diseño puede generar investigaciones, como dice en estos dos artículos, o falsas o inútiles, ¿no? Porque no se eligió un diseño apropiado, porque no se interpretaron apropiadamente los casos, o porque no se utilizaron bien todos los datos que se habían registrado, ¿no? Como decíamos, el diseño no es lo único que hay que ver para conseguir una evidencia buena. El diseño es una parte importante, pero nosotros tenemos que tener todos estos conceptos que tienen ahí para hablar de una buena evidencia. En el estudio, uno debe estar claro que va a estudiar, debe estar muy preciso y debe expresarlo claramente, igual que la muestra que va a trabajar. Todo eso debe estar precisado para que el lector del estudio pueda entender de qué se trata lo que va a leer. También hay que precisar otros datos, como están viendo ahí, el grupo control, el registro de mediciones y desenlaces, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que es la rigurosidad en el registro, en la toma de los datos y, por supuesto, en el análisis de los mismos, ¿no? Necesitamos tener esa rigurosidad en todo momento, desde la proyección, desde el proyecto mismo que uno hace o elabora hasta la conducción del mismo y después en el informe final o publicación, ojalá, del estudio que uno realice. Todo esto tiene un solo destino común, que es tener o conseguir la validez interna, lo que se llama la validez interna del estudio, ¿no? O sea, lograr que el estudio que nosotros estamos mostrando demuestre que efectivamente dice lo que es correcto, que ha interpretado apropiadamente los datos, que ha tenido un control apropiado sobre las variables, tanto interviniente como la dependiente y la independiente, para poder, bueno, hay una validez interna inherente a este estudio que puede ser aplicado o no hacia afuera, ¿no? Pero lo primero que tiene que tener un estudio es validez interna. Como dicen, un estudio sin validez interna no puede ser publicado, ni debe ser publicado, porque no puede sostener lo que está diciendo, lo que está afirmando, por cuanto no ha sido bien realizado, su diseño no ha sido bueno o su rigurosidad no ha sido suficiente, ¿no? Bien, vayamos al tema. Vayamos al tema de la clasificación del tipo de estudios que podemos tener dentro de la investigación clínica, que es a lo que nos vamos a dirigir, ¿no?
Este esquema es bastante sencillo y yo creo que yo personalmente lo tengo ahí siempre como una especie de joya, porque creo que aclara muy rápidamente lo que es el tipo de investigaciones en la clínica que podemos tener, ¿no? Y parte de una pregunta que dicotomiza el tema, es decir, primero, si es que el investigador que va a hacer la investigación va a exposición, va a colocar a un grupo en cierta condición de exposición o simplemente va a observar, ¿no? Entonces, por eso es que la primera dicotomización se hace desde el comienzo, en el cual si es que uno dice, bueno, yo sí voy a asignar la exposición, se va por un camino que va a lo que son ensayos clínicos o similares. Mientras que si yo no asigno, si el investigador no asigna la exposición, simplemente va a ser un estudio, lo que se llama observacional. Va a observar lo que va a suceder, pero sin intervenir en absoluto, ¿no? Es como sucede cuando en algún momento, hace muchos años, cuando todavía se discutía mucho la posición prona en los pacientes en ventilación mecánica, queríamos ver qué pasaba y bueno, se nos ocurría ahí, ¿qué hacemos? Entramos a la sala de cuidados intensivos y vemos a ver qué pasa, o decimos a este paciente lo ponemos en posición prona y a este no, y entonces uno puede ver la comparación. Claro, el asignar ya es un problema. El asignar una responsabilidad muy diferente. Cuando uno asigna una especialización como investigador, está tomando una responsabilidad que va a tener que dar cuentas de ella y de todo lo que va a realizar después. Mientras es mucho más sencillo no intervenir, solamente observar. Así que ese fue nuestro camino más fácil que elegimos, ¿no? Es decir, bueno, miremos qué pasa con aquellos que efectivamente se colocan en prono. Pero si uno la exposición asigna, solamente observa, todavía hay una segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, si yo observo, ¿y voy a tener un grupo de comparación o solamente voy a observar? Es decir, por ejemplo, estos pacientes que se colocan en prono. ¿Voy a ver solamente lo que pasa con los pacientes en prono o voy a ver a aquellos pacientes que no se colocan en prono también y los comparo? Entonces ahí viene el dos tipos, la subdivisión del tipo de análisis observacional. Si no existe un grupo comparativo, si el paciente no se lo coloca en un grupo comparativo, solamente describe lo que van a ver en una sola observación sin ninguna comparación, se llama estudio descriptivo. Que es lo que la mayoría de sujetos hacemos, o sea, describimos fácilmente lo que hay ahí y no comparemos. Sin embargo, hacia donde queremos apuntar es hacia los estudios analíticos, es decir, hacia la comparación. Cuando uno compara, en el grupo ya hablamos de un estudio observacional analítico, a diferencia del descriptivo puro, que es lo que solamente describe un grupo de problemas o de enfermedad o de una enfermedad, ¿no? Cuando uno ya decide colocar un grupo comparativo, se hace un estudio analítico, la siguiente pregunta es ver si esta dirección en el tiempo es hacia adelante, o si es hacia atrás, o si es en un solo momento. Es ese hacia adelante, es decir, si yo asigno, no signo, sino observo una variable de intervención, una variable de exposición, un factor de riesgo, lo que quiera yo evaluar, una condición, y quiero ver si esa condición genera algún desenlace, lo voy a ver en el tiempo más adelante. Puedo observar en 5 meses, 6 meses, un año, lo que fuera. Eso es un estudio de cohorte. Es decir, yo miro acá las variables de exposición y veo en el tiempo qué sucede y cuál es el desenlace. Es un estudio de cohorte. Cuando uno hace un estudio de casos y controles, lo que está haciendo es al revés. Yo ya no hago lo que acabo de hacer con el cohorte, sino evalúo los desenlaces que ya aparecieron. Lo que yo ya me interesó, por ejemplo, hizo una infección intrahospitalaria, muy bien, entonces quiero ver qué cosa pudo haber causado y miro hacia atrás. ¿A qué se expuso estas personas que tuvieron estas infecciones para ver si hay una asociación? En ambos casos estamos buscando asociación, pero en el primero, en el estudio de cohorte, estoy mirando de acá para adelante, mientras que en el estudio de caso y control miro desde ahora hacia atrás. El estudio transversal, los estudios transversales, bueno, usualmente no son analíticos, la mayoría básicamente se utilizan para prevalencia.
que es un estudio básicamente de epidemiológico. Pero también se pueden usar en estos casos para observacionales como observacional analítico, es decir, uno en un momento, como se dice, el aquí y ahora, uno evalúa las dos cosas, posición o el factor de riesgo que puede haber causado un desenlace, como el desenlace, pero todo en una sola vez. Así que esto es el grupo de estudios que pueden ser estudios observacionales, descriptivos y analíticos en las tres direcciones que podemos saber, podemos elegir de acuerdo a nuestras facilidades, a nuestro interés o al mismo tipo de estudio o lo que se quiera buscar o investigar. Si por otro lado la persona la investigación, asignando la exposición, ya va a recorrer un camino un poquito más difícil, que son los ensayos experimentales, los estudios experimentales. Esto es, digamos, lo más, está en el tope, de arriba, superior, de la calidad de la evidencia, pero demanda mucho más esfuerzos. Es muy difícil hacerlos, pero cuando uno lo hace, la verdad que sí puede encontrar un camino muy claro para dar una evidencia muy buena. El estudio experimental tiene una subpregunta también, que es, yo puedo decidir estudio experimental, claro, yo voy a elegir, yo voy a asignar la exposición a un grupo y a otro no. Si esa exposición la hago de forma aleatoria, totalmente al azar, entonces yo voy a decir que este es un ensayo clínico aleatorizado o randomizado, ¿no? Mientras que si no existe una aleatorización, simplemente a un grupo le pongo. Yo decido a quién le pongo y yo decido a quién no le pongo, pero no lo hago de forma aleatoria, entonces es un ensayo clínico llamado no randomizado. Algunos lo llaman también cuasi experimental, ¿no? Pero bueno, hay de todo en estas clasificaciones, pero más o menos esto nos permite identificar dónde estaría el estudio que yo quisiera o que yo quiero o que estoy leyendo para poder ubicarlo apropiadamente, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, habíamos visto los tipos de estudios, este, los tipos de estudios siempre mostrados de otra manera, en donde ya están completos casi todos los estudios que se conocen. Entre los descriptivos, como mencionamos, están lo que habíamos hablado, los de reporte de casos y serie de casos que son muy comunes dentro de los hospitales o instituciones de salud. Los de corte transversal, que son los que llamamos los más comunes, ¿no? Los más comunes son solamente descriptivos y no son analíticos, aunque como mencionamos también pueden ser analíticos. Y después vienen otros estudios también poblacionales o correlacionales que algunas veces se utilizan para la parte clínica incluso también, ¿no? Los analíticos, como mencionaba, son los clásicos de casos y controles, cohortes y, bueno, algunas veces los transversales. También están las pruebas diagnósticas, que no son, bueno, no son utilizadas mucho en la clínica, pero sí para exámenes auxiliares en los cuales uno quiere saber si qué tan buenos son o comparación a otros estudios, a otras pruebas que ya existen. También puede ser no solamente en laboratorio, en la parte clínica, por ejemplo, estudios que hay sobre lo que es la posibilidad de que el llenado capilar pueda predecir determinada condición, clásicamente mala perfusión o estado de shock, ¿no? Entonces son estudios de pruebas diagnósticas que ven un factor y después ven si efectivamente se asocia o no a un gold standard, un estándar de oro que permita saber si efectivamente funciona. Acá también se colocan las revisiones sistemáticas, que vienen a ser una serie de estudios, de ensayos clínicos que se hace una revisión, como menciona, un estudio, y a veces si le hacen un estudio matemático también ya se convierte en un metaanálisis. Y por último, los experimentales, que estamos hablando acá, y los ensayos clínicos, que hemos mencionado de alguna manera, que obviamente son los mejores en lo que es la calidad de evidencia. Mencionamos que acá la jerarquización de los estudios se basa en la validez de sus datos, de los resultados. Y esa validación se hace en base en gran medida al tipo de estudio, al diseño de estudio que se utilizó, ¿no? De abajo, o sea, la que tiene en la base de la pirámide, hablamos de los estudios, casos y controles, que son retrospectivos, y luego el de cohorte, que es usualmente prospectivo. Estos son observacionales, no son de intervención, y el de intervención, el ensayo clínico randomizado, que está arriba, en la zona de mejor evidencia, y encima de ellos estarían las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, por la razón simple de que junta más información sobre ensayos clínicos previamente randomizados y se le hizo bien si la
la validez puede ser bastante superior, ¿no? Hay, por supuesto, ventajas y desventajas en cada caso, cada estudio. Hasta la serie de casos y los casos, reporte de casos tienen sus ventajas. Por supuesto que son baratos, pero sobre todo se utilizan para esos casos raros o nuevos y que uno está viendo aparecer y de pronto, sí, puede funcionar muy bien ahí, ¿no? Como ha funcionado efectivamente. O cuando existen desenlaces infrecuentes que uno no ha visto o quiere describir. Son útiles porque son las primeras formas de entender qué está sucediendo, qué está pasando, sea con una enfermedad, sea con una droga, efectivamente, cualquier situación como esa, ¿no? Los estudios transversales también tienen una ventaja fundamental, es que como es en una sola vez, esa misma sola vez yo puedo evaluar varios desenlaces y varios factores de exposición. Pues de esa manera puedo ver si existe una asociación o no, o simplemente describir ahí ambas cosas, ¿no? A la vez. Es bastante cómodo hacerlo de una sola vez un estudio de este tipo. Los estudios de caso y control se utilizan de manera para los casos o para los desenlaces que son, digamos, inusuales también, ¿no? Porque ya sucedieron, entonces ya uno identifica y va hacia atrás y busca las posibles exposiciones. Y tiene la ventaja adicional de que, bueno, yo puedo medir varias exposiciones, usualmente elijo solamente un desenlace porque es difícil evaluar varios desenlaces y después mirar para atrás. Uno puede conseguir un desenlace, designar o seleccionar un desenlace y luego ver qué exposiciones que tuvo para poder ver si existe asociación o no existe asociación con este desenlace. Y los estudios de cohorte, que son usualmente prospectivos, bueno, sirve para ver muchos o varios desenlaces a la vez. O sea, a diferencia y en contraparte con lo que es el estudio casi control, yo usualmente acá elijo un factor de exposición, una variable, digamos, independiente y veo hacia adelante qué pasó y puedo ver varios desenlaces. Puedo ver un solo desenlace, pero puedo aprovechar para ver varios desenlaces que podría generar esta exposición. Y los ensayos clínicos que están arriba, como decíamos, los randomizados, tienen una gran validez interna, digamos, y lo que lo diferencia radicalmente del resto de estudios es esto, ¿no? O sea, el hecho de que las variables de confusión, que son aquellas variables de que uno muchas veces no las toma en cuenta o no se percata, pueden afectar los resultados, el desenlace final. Y entonces, cuando eso sucede, uno no está muy seguro de lo que ha sucedido, no puede tener una buena asociación de que tal variable estuvo asociada a tal desenlace, porque hubo variables que no se consideraron y que intervinieron para afectar ese resultado. La mejor forma de evitar esas variables de confusión y en hacer el ensayo clínico, sin duda, ¿no? Todos los demás, como ustedes pueden ver en las debilidades de cada estudio, tienen este riesgo de variable de confusión, todos los estudios, excepto el ensayo clínico que tampoco está exento de ellos, pero por lo menos lo puede controlar mejor. Bueno, veamos con los estudios descriptivos, los más sencillos, de abajo para arriba, y vemos que estos usualmente tienen, como decíamos, las condiciones o enfermedades y una historia natural, ¿no? Es para lo que usualmente se utiliza. Por supuesto, no comparan nada, no tienen grupo control, por lo tanto no pueden tener ninguna asociación, solamente describen algo y punto, ¿no? No tienen tampoco hipótesis, no pueden determinar causalidad de ninguna manera, solamente describen algo, pero sí pueden generar hipótesis. Lo que puede observarse en estos estudios, lo que puede verse en estudios descriptivos, es que de repente existen ciertas condiciones, ciertas características que permitirían al investigador plantear algún tipo de relación que tenía que hacerse o comprobarse en otro estudio posterior. Los estudios clásicos descriptivos son los de prevalencia, los estudios de incidencia y los de la serie de casos, ¿no? Que son los que usualmente se trabajan. Reconozco que hay estudios de vigilancia también que son muy comunes en epidemiología, eso sirve mucho en los servicios hospitalarios, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias, que sí es un dato de calidad de atención y que permite también saber cómo están trabajando cada servicio. De tal modo que estos estudios de vigilancia, si se recomienda que sean, los mejores son, los más fáciles son los pasivos porque simplemente reciben o recaban la información que se tiene.
servicio, pero cuando uno hace una vigilancia activa, es decir, va y busca la enfermedad activamente en forma prospectiva, entonces probablemente uno tenga una mejor visión, mejor recogida de datos. Veamos la serie de casos. La serie de casos son, como decíamos, los más sencillos, pero de ninguna manera despreciables. No pueden ser despreciables porque estos han generado el descubrimiento o la descripción de enfermedades que no se conocían. La enfermedad de Kawasaki es clásica, que se describió inicialmente con una cantidad de casos pequeños y después ya se describió como un síndrome, una enfermedad, una característica común. O también ahora el síndrome de distrés respiratorio del adulto, tan complicado, tan frecuente ahorita entre los pacientes con COVID y neumonía que están hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Esta condición, esta enfermedad, este síndrome de estrés respiratorio, se escribió inicialmente solamente en 12 casos también. O sea, tenemos, son descripciones de características comunes que el investigador o quien publica o quienes publican deciden que o parece o les impresiona de que hay una condición común, o sea, unas características comunes. Hay una similitud en varios de los factores que uno está viendo, entonces lo describe porque eso no está descrito en ninguna otra literatura previa y por lo tanto lo describen como tal. Así es como se describen enfermedades nuevas, ¿no?, que han aparecido, como estos dos casos que hemos mencionado. O sea, la validez, la importancia de los reportes de casos tiene no solamente una importancia de tipo científico, sino también o clínico. Cuando uno describe los casos, se está compartiendo con otros colegas la forma de presentación de muchos aspectos. Y, por supuesto, también en el de docencia, quienes hacemos un poco de docencia, podemos también utilizar estos casos clínicos que son muy ejemplarizadores de cómo se puede presentar la enfermedad, ¿no? Entonces, en resumen, los reportes de caso y la serie de caso también tienen sus ventajas y tienen sus debilidades, ¿no? Repasando estas ventajas, son los efectos visuales o enfermedades nuevas, son las que característicamente se pueden reportar y se puede utilizar este tipo de diseño. También sirven estos reportes de casos para ver cómo sucedió con el SIDA y las prácticas sexuales, ¿no? Describir las características de un grupo de pacientes, comenzó a ver que pareciera que había una mayor frecuencia en estos grupos de enfermos de ciertas prácticas sexuales. Y bueno, después ya se comenzó a mostrar que efectivamente había una relación con estudios diferentes, ¿no? Pero la primera alerta fue a través de un estudio simplemente de reporte de casos o serie de casos, ¿no? Y por supuesto para docencia. Y en la parte clínica sirve muchísimo también para compartir, cuando uno informa el estado de salud a sus pacientes, ayuda mucho el tener esta información si lo hubiera, ¿no? Si lo hubiera. No para comparar nada, sino, pero sirve al médico, muchas veces a tipo de inquietud o de experiencia previa, ¿no? Y por supuesto, sí, pues las debilidades inherentes de que no haya un grupo comparativo, no puede haber asociación, y por supuesto no hay variables que puedan ser controladas en este caso, ¿no? Vamos a los estudios analíticos ahora, que son los tres que hemos mencionado, los estudios transversales, los de casos y controles, y los de cohortes. Son los tres estudios característicos, analíticos, observacionales. Repetimos que la diferencia está básicamente primero en la temporalidad. El cohorte es de acá para adelante, el caso y control es de acá para atrás, y el transversal es en el mismo momento se ve las dos condiciones y que va a ser analítico, ¿no? La exposición y el desenlace. Y claro, acá ustedes en este cuadro pueden ver qué es lo que posiblemente podría utilizarse de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Si no, lo que busco es básicamente es conocer la prevalencia de una condición, de una enfermedad, el estudio de características transversal. Si yo lo que quiero ver es la incidencia, el estudio que se aconseja es el cohorte porque es hacia adelante. Cuando yo quiero ver causalidad, puede ser cualquiera de los tres, pero de cohorte tiene la prioridad, es decir, tiene más validez que el de casos y controles y más validez que el transversal.
Cuando quiero ver pronóstico, pruebas cómo va a ir el paciente, el de cohortes es obviamente el indicado, y por supuesto si uno quiere ver los efectos de un tratamiento, una intervención X, el ensayo clínico va a ser el indicado. Yo, por ejemplo, este estudio es un estudio, y me van a disculpar que yo trabaje, bueno, no me disculpen porque no es ningún pecado tampoco, pero sí van a tener que comprender de que mi formación de intensivista hace que la mayoría de los ejemplos los coloque, claro, como del área respectiva, pero no importa el tema, sino importa básicamente el diseño de los estudios que se han presentado. Este es un estudio de infección asociada a cuidado de la salud o infecciones intrahospitalarias en cuidados intensivos. Este es un estudio que se realizó en un solo día, es lo que se llama de prevalencia puntual, y en ese momento ya se hace un análisis, una encuesta en más de 100 cuidados intensivos en el mundo, en los que se preguntó cuántos de los pacientes que estaban hospitalizados ese día, que es un día X, están infectados con una infección, cuántos no. Entonces se toma la encuesta y ya puede sacar el estudio de prevalencia puntual. Pero este estudio no se quedó ahí. Como ustedes pueden ver en la conclusión, no solamente dice que la infección es común, sino que también dice que el riesgo de infección se incrementa con la duración de la estancia y que también la infección se asocia a un mayor riesgo de muerte. Y eso lo hace porque en la encuesta que realiza y que distribuye entre todos los participantes, los médicos o personal participante de las UCIs, también estaba incluido el tiempo de hospitalización previa a la infección. Entonces, ese dato se toma un solo día. De ahí se dio para adelante. Cada uno de los pacientes que ingresó se tuvo que ver cuánto ya está hospitalizado, tantos días. Y lo va anotando, tanto en este grupo, los que tienen infección, como en el grupo que no tuvo infección en ese mismo día. Y entonces, después, igual la mortalidad, ¿no? Entonces, igual puede hacer una comparación entre tantos grupos y es una información válida, útil, y ellos pueden afirmar efectivamente que estas dos frases en base a ese estudio que es de una prevalencia, en este caso prevalencia puntual, ¿no? Este es un estudio transversal de prevalencia puntual, o como se llama, de acción cruzada, que vamos a ver acá en estos casos, ¿no? Entonces, la mayoría de estudios transversales son básicamente por la prevalencia, como yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la población, cuál es la cantidad o la frecuencia de obesidad, de dislipidemia, etcétera, en una población X, sea en la comunidad de San Borja o en San Martín de Porres, y entonces saber cuántos son, cuál es el porcentaje de esa población que voy a estudiar, cuántos son los que tienen tal o cual condición, una enfermedad, una condición. Y deciden, como decíamos, en el aquí y ahora, el día de hoy, puede ser también en un periodo de tiempo, pero una sola vez la medición, ¿no? Yo digo, acá quiero saber cuántos tienen esta condición. Entonces, es un estudio de prevalencia. Ahora, el estudio de transversal de asociación cruzada es lo que decíamos hace un momento, con el ejemplo anterior, en el que existe una asociación entre factores de riesgo y los desenlaces, ¿no? Estos estudios los dos, el caso anterior, en un solo momento, pero la característica es una sola medición, ¿no? Como se llama el EPIC 3, ese tipo de estudios. Son estudios periódicos, se hace cada cierto tiempo. Y por supuesto no hay temporalidad, o sea, acá no puede decirse que efectivamente existe una relación temporal entre la exposición y desenlace, simplemente está ahí, porque lo midió el mismo día, ¿no? En los transversales entonces puede hacerse, usualmente si es una encuesta, uno puede hacerlo de una manera, simplemente envía el cuestionario a todos los, como se hizo en este caso, del estudio de prevalencia puntual en las UCIs, se envía el cuestionario a todas las UCIs y ya cada uno va respondiendo, ¿no? Mientras que también la otra alternativa, que no es viable, ¿no? Porque si son más de 100 UCIs en el mundo, no puede estar viajando el investigador a todo sitio para poder entrevistar a cada UCI, ¿no? Entonces, enviar la entrevista, es un cuestionario y no es una entrevista, bastante más sencillo. Cuando le hacen la entrevista tiene que estar ya con los participantes. Claro, eso depende de lo que se está buscando. En este caso, de prevalencia de infecciones, era bastante apropiado que vaya un cuestionario. En una entrevista ya es lo mismo en la encuesta, pero se tiene que
se va conversando con la persona y se va viendo cuáles son las características de su respuesta, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas, como pueden ver ustedes aquí. ¿Cuál es la metodología de la elaboración? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer un estudio transversal? En primer lugar, definir la pregunta o las preguntas, ¿no? Porque uno puede tener varios desenlaces, digamos, que quiere buscar. Entonces uno va buscando. ¿Voy a buscar un solo desenlace o voy a buscar varios desenlaces? ¿Qué cosa quiero buscar? ¿Qué cosa es lo que me interesa? Luego de eso voy a ver en quiénes quiero averiguar esta condición, este desenlace. ¿En quiénes? ¿Qué población? Y ahí elijo la muestra, ¿no? Luego tengo que seleccionar las variables relevantes que considero relevantes, es decir, aquellas posibles. Si voy a hacer la asociación cruzada, entonces voy a tener que ver las variables que tienen que ver con ese desenlace según mi criterio o según mi conocimiento, según las lecturas, según la bibliografía. Y luego ya elijo el método de contactar a los sujetos, ¿no? Que puede ser simplemente, como decimos, enviar un cuestionario o hacer entrevistas, o bueno, a una otra forma. Acá ha habido varios intentos, no son muy exitosos, es un poco difícil, pero no es tan difícil, sino que hay que mostrar perseverancia, ¿no? Paciencia, perseverancia. Pero cuando uno quiere hacer un estudio de transversal, tiene que llamar por teléfono, sería bueno llamar por teléfono, el correo electrónico muchas veces no funciona, es muy impersonal. El sujeto lo puede leer o no leer o dejarlo para después. Pero cuando uno hace una llamada telefónica y le contestan, tiene más posibilidades de que esa respuesta al cuestionario sea contestada, ¿no? Entonces, uno tiene que elegir cuál es la mejor manera de contactar a los sujetos para poder, de acuerdo a su estudio, conseguir la mayor captación de participantes. Son muy baratos, no invierten mucho dinero uno. Como decíamos, puede estudiarse varios factores de desenlace, varios factores de posición y desenlace. Esta es la forma como se hace para un estudio de asociación cruzada, transversal. De la población se elige la muestra se buscan a los enfermos y a los sanos y se ve en los dos grupos quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos y luego se comparan, ¿no? Y se hace el análisis en ese momento. Ya habla de algo diferente, habla de neumonía asociada a ventilador y como ustedes pueden revisar acá o observar acá, es un estudio de cohorte prospectivo. ¿Qué es lo que hicieron en este estudio? Ustedes ven los pacientes que están en ventilación mecánica y los siguen a los que van a hacer, los que son intubados y ven hacia adelante. Una vez que son intubados, ven hacia adelante qué pasó, qué sucedió. Y vieron algún grupo de estos que estuvieron en ventilación mecánica desarrollado neumonía y otro grupo no la desarrolló. Y luego, a la vez o a la par, estuvieron vigilando, estuvieron controlando, estuvieron midiendo ciertas variables que querían o que creían que estaban asociadas al desarrollo de esta neumonía. Estas variables, por ejemplo, están acá en esta tabla, ¿no? O sea, vieron acá, por ejemplo, la edad, bueno, los hombres o mujeres, pero sobre todo estos factores de riesgo que son los que se habían o se describen en la literatura como posibles causantes de neumonía asociada a ventilador en otros estudios. Uso de inhibidores de nutrición enteral, elevación de la cabeza, etc. Todos esos son factores que podrían considerarse de riesgo. Y lo que hacen es simplemente ver la frecuencia entre los que desarrollaron esa neumonía asociada al ventilador y los que no la desarrollaron. Luego compara la frecuencia y decide, pues, bueno, acá hubo más frecuencia de esto, acá hubo más frecuencia de lo otro, y como ustedes pueden ver en este estudio en particular, los que sí resultaron significativos fueron el uso de bomboprotones, el otro es el cambio de tubo endotraqueal y el nutrición enteral. Son tres factores. Entonces, en este análisis bivariado de dos grupos, entonces simplemente ven que sí, efectivamente, los factores de riesgo han sido tales. O sea, lo que nos permite este tipo de estudio es ver factores de riesgo hacia adelante como ha mostrado la diferencia. Y yo puedo decir, sí, efectivamente, tales factores condicionan un riesgo para el desarrollo de tal desenlace como en este grupo, ¿no? Como en este estudio, perdón. La mayoría de los estudios de cohorte son prospectivos, característicamente son prospectivos. Algunos son retrospectivos, pero para hacer un estudio de cohorte retrospectivo se trata de reconstruir la temporalidad del tema, porque siempre es hacia adelante. Entonces uno tiene que ver, ¿no? Como ustedes pueden ver en la gráfica, esta abajo a la derecha,
Uno compara a los expuestos que están abajo en azul y a los claros que están arriba, los no expuestos, y una vez que uno los tiene definidos inicialmente, ve hacia el futuro qué ha pasado. Ven cuántos se enfermaron o cuánto se produjo la variable de interés y en el otro grupo también después lo comparan. Entonces, cuando uno lo hace de manera retrospectiva, tiene que reconstruir esto en un registro confiable. Pues si los registros no son confiables, entonces no va a ser útil el estudio. Así que mejor la mayoría sugiere que sean prospectivos, a menos que los registros sean muy pulcros, muy buenos. La característica que se exige en estos estudios de cohorte son que los grupos tienen que ser similares, muy similar, que ambos grupos tengan el mismo riesgo previo de desarrollar la enfermedad, para poder ser comparables. No se puede comparar pacientes que tengan de antemano más riesgo, digamos un grupo inmunodeficiente con un grupo que no es inmunodeficiente, porque los dos van a desarrollar, o sea, el grupo inmunodeficiente con facilidad va a desarrollar un problema de infección. Entonces, tiene que ser muy similar. Ese es el trabajo que uno tiene que darse para poder evaluar un estudio de cohorte. Y ninguno puede presentar las variables, pues, por supuesto, si no estaría excluido el estudio. Sí, el problema fundamental acá es, como decíamos, ya se mencionó, las variables confusoras, que sí pueden afectar la asociación que uno pretende demostrar. Y bueno, es muy similar al ensayo clínico, ¿no? En la forma como se evalúa el asunto, pues es prospectivo, etcétera, ve uno el factor de riesgo, ¿no? Pero es útil para cuando el ensayo clínico no es viable por X razones, ¿no? Sea éticas o de factibilidad. Estudio de cohortes, está acá, se puede ver acá en la gráfica de la población, se selecciona la muestra a estudiar, en la cual uno observa cuál la condición, es decir, el factor que yo creo que es de riesgo, está presente o no está presente. Y una vez de que uno tiene los dos grupos, pues mira para adelante. Se desarrolla la variable de interés o el desenlace que estoy buscando, y no se desarrolla. Y lo miro tanto cuando la variable de exposición está presente como cuando la variable de exposición está ausente. En cualquiera de los dos casos, observo qué pasa entre uno, el que desarrolló y el que no desarrolló. Y luego se compara la frecuencia, que es lo que se ha visto en el estudio de neumonía asociada. Las cohortes pueden ser fijas o dinámicas. Las dinámicas son aquellas que permiten entrar a nuevos pacientes durante el desarrollo de la enfermedad, característicamente aquellos que se utilizan en las servicios de hospitalización, por ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero saber qué sucede en el transcurso de un año con las neumonías asociadas a ventilador o neumonías en general, cuánto desarrollaron. Entonces, todo el año van entrando y van saliendo pacientes, que es lo que se describe, se grafica en esta lámina, ¿no? Entonces, esto es una población, digamos, abierta, una cohorte dinámica que va entrando y van saliendo, y también incluso lo que puede complicar un poco el análisis es que pueden pasar de un grupo a otro en algún momento. Y el otro es que la cohorte fija, simplemente decía al comienzo, este es el grupo que voy a trabajar y para adelante voy viendo qué va sucediendo, hasta que sale, ¿no? El paciente del estudio, sea porque fallece, se va de alta o porque presenta el desenlace. Estos es los dos tipos de cohorte que se pueden tener. ¿Cuáles son las características de cómo debe desarrollarse ese estudio? Igual, definir primero la muestra, y ahí tiene que estar seguro de que en los estudios de cohortes todos deben tener el mismo potencial de desenlace. Mientras más similares sean, va a ser mucho mejor el estudio o las conclusiones del estudio. Las variables han de medirse de manera muy precisa. Uno tiene la ventaja de ser prospectivo, o sea, lo puede controlar, y también tiene que operacionalizar las variables, es decir, definir cómo va a utilizar las variables que dice que va a utilizar. O sea, en el estudio debe estar claramente precisado qué significa, cómo voy a hacer la operatividad de las variables. Eso es importante porque puede haber diferencias entre un estudio y otro, y uno lo debe aplicar en el mismo. Todas las variables deben ser medidas. Por supuesto que se sugiere evitar las confusoras. En los estudios de cohorte uno puede intentar prever esto. Efectivamente, no, no, pero esto puede causar también que se afecte el resultado. Y bueno, entonces uno tiene que ver y controlar. Existen formas de hacerlo, pero sí debe tratar de
controlarlas o por lo menos evitarlas si es posible. Y el seguimiento debe ser hasta el final. No puede haber pérdidas antes de que suceda el final, porque se afectaría, por supuesto, la interpretación del datos. Entonces, finalmente, la ventaja de los estudios de cohorte es, uno, para una historia natural de una enfermedad es la única forma de saberlo, ¿no? O sea, no existe. La incidencia de una condición, de una enfermedad también va a tener que ser prospectivo, eso en un tiempo, y la única forma de conocer tanto la incidencia como la historia natural. Podemos presumir que la causa, con mucho más solidez, que la causa precede al desenlace, porque se eligió la variable de exposición desde el comienzo, cuando no existía el desenlace, y luego aparece el desenlace. Entonces, por eso que uno puede hablar de causalidad en este tipo de estudio. Y puede tener la ventaja de evaluarse múltiples desenlaces, ¿no? Si yo quiero saber cuáles son los efectos del niño desnutrido en una unidad de cuidados intensivos o cualquier otro servicio, bueno, ya cuando ingresa, ya veo que está su estado nutricional, puede estar bueno o puede estar malo, entonces veo a futuro qué pasó, ¿no? Pero ¿qué pasó en qué? Puede ser qué pasó en la estancia, en la mortalidad, en las infecciones, el tiempo, qué sé yo. Entonces uno puede evaluar varios enlaces con una sola exposición, que es una ventaja en este tipo de estudios. ¿Y puede controlar las variables? Sí, porque ya uno mide lo que va a querer medir, las variables que ha elegido para este estudio, que pueden ser las causales de la enfermedad o no, uno las ha elegido y las va a controlar, las va a medir. Esa es la ventaja de un estudio prospectivo. Por supuesto que son más caros, hay más dificultades, hay bastante más trabajo que en un estudio retrospectivo, que lo que tiene que hacer es solamente revisar la historia clínica, ¿no? Pero sí, es un problema en los estudios prospectivos de tipo de cohorte. Puede cambiar también la exposición en el tiempo. Como decíamos, puede pasar un paciente que si está desnutrido, de repente no nutren bien, mientras no se de alta todavía, de repente recupera su estado nutricional y pasa al otro grupo. O al revés, como sucede más frecuentemente, ¿no? Que se desnutre más, o que un paciente bien nutrido se hace desnutrido en el camino de la hospitalización. Y bueno, esas son las desventajas que se puede tener en este grupo en este estudio. Este es otro estudio otro tipo diferente, una particularidad del estudio, de los estudios estos, ¿no? En este estudio, ya bastante clásico y característico, lo que se hizo fue una revisión retrospectiva de 7 años anteriores de qué había pasado con los niños que llevaban el shock séptico pediátrico. Entonces, en este grupo de niños que habían tenido shock séptico pediátrico, se revisó todos sus datos que tenían y en esos datos se tomaron varios de ellos. Pero lo importante acá era saber cuánto de líquidos habían recibido. Había ciertas dudas hasta ese momento y ellos pudieron identificar 3 grupos, o sea, pudieron clasificar en 3 grupos una vez que revisaron los datos. Y vieron que a unos niños en la primera hora habían recibido menos de 20 centímetros por kilo, otros recibieron de 20 a 40 y otros recibieron más de 40. Y luego evaluaron la mortalidad. Por supuesto que la mortalidad tiene que haber aparecido después de que recibió el bolo. Nadie le da un bolo a un paciente fallecido. Entonces, una vez de que ya le han dado los bolos, ya uno puede observar después la mortalidad. O sea, reconstruye en el tiempo este hecho, ¿no? O sea, quiso saber si la mortalidad y otras condiciones estuvieron asociadas al volumen que se había administrado en la primera hora de exposición en ese paciente con shock séptico. Y eso yo lo demostró y ustedes pueden ver los resultados allí, ¿no? Bien, hace algo similar, más reciente, en lo cual están evaluando unas condiciones de pacientes en ventilación mecánica. Se llama condiciones, es una terminología relativamente nueva, en la cual se llama condición asociada al ventilador. Eso es un efecto, digamos, negativo de la ventilación mecánica que uno lo evalúa, tiene su definición. Entonces quiere saber cuáles son los factores de riesgo que están asociados a estas condiciones, a estas condiciones asociadas al ventilador, ¿no? Y lo que hace es, como la investigación se realiza en varios centros, no es una sola cuidado intensivo, sino varios, entonces hace una pregunta a los centros participantes y les pide que por favor les den los datos con una información limitada.
Y la información limitada significa simplemente los datos de ingreso. A ver, dime los datos de ingreso que han tenido tus pacientes en un periodo X de tiempo. Entonces, ya le dan los datos y luego de que registran los datos y tienen los datos, entonces comienzan a ver, ahora dame los datos de su ventilación mecánica, sus parámetros ventilatorios. Y comienzan a registrar los datos ya manualmente, posteriormente, en cada uno de estos pacientes, y luego hacen la comparación. O sea, lo que están haciendo acá es un cohorte, ¿no? Realmente, como bien dice acá, es un cohorte, porque no es hacia adelante, es hacia atrás, pero es reconstruido lo que ha sucedido, porque primero estuvo en ventilación mecánica, primero tuvo estas condiciones que tenía, y luego en el tiempo apareció esto que se llama condición asociada al ventilador. Entonces, ellos pueden decir efectivamente que hay factores de riesgo, es un estudio de cohorte retrospectivo, pero también se le llaman estos estudios, como bien dice el título, un caso control anidado. Es decir, podemos hablar de un estudio de cohorte retrospectivo, y en este caso, cuando estábamos haciendo lo que se está haciendo, igual en el caso anterior, es decir, este estudio del año 91, como este estudio de hace 3 años, en los dos casos se ha hecho algo similar. Se va hacia la base de datos que existe del hospital o de donde fuera y se registra sabiendo de que lo que primero ha sucedido es esto y luego hacia adelante sucedió lo otro, la variable de desenlace. Ahí uno puede hablar de cohorte retrospectiva o también de un caso control anidado, ¿no? Que son así, ¿no? Uno tiene ya una sola cohorte inicial que usualmente o sea, esa cohorte inicial fue registrada por otra razón, ¿no? No para este estudio, sino por otra razón, pero me sirve para lo que yo quiero averiguar. Entonces, de esa cohorte inicial yo busco a los con la enfermedad, a los que desarrollan los controles, ¿no? Y veo qué pasó por adelante, qué es lo que cumple los criterios de un cohorte, ¿no? Este otro tipo de estudio en el cual se quiere averiguar otra cosa, ¿no? Se quiere averiguar, a ver, de los niños malnutridos si los conocimientos de la madre o si el estado socioeconómico de la familia de los niños tenía alguna relación, alguna influencia sobre la malnutrición. Eso es lo que quisieron averiguar, ¿no? Entonces, seleccionaron a un grupo de madres de niños malnutridos y a otro grupo de madres de niños que no tenían malnutrición. Entonces, a los dos grupos se les hizo su entrevista y se les hizo las preguntas respectivas para averiguar cuánto sabían, en este caso si era entrevista, cuánto sabían de lo que es estado nutricional, cuánto sabían, cuáles eran las condiciones socioeconómicas de los padres, varias condiciones ahí que tienen que ver aparentemente el desenlace de malnutrición. O sea, lo que hacen es controlar, o sea, comparar a un grupo de madres que tienen niños malnutridos versus otro grupo de madres que tienen niños no malnutridos. Este es un típico caso y control, porque ya sucedió todo, ya sucedió la malnutrición o no sucedió la malnutrición y se ve qué cosa está asociado a esta condición, en este caso de malnutrición. Los casos y controles típicos son más o menos así, todo se mira hacia atrás, ¿no? O sea, se elige el desenlace que va a estudiar y mira hacia atrás cuáles son los factores que pudieron haber causado tal desenlace, ¿no? Siempre hacia atrás. Ahora, el punto más débil del caso y control siempre va a ser su talón de Aquiles, que es el grupo control, ¿no? Perdón, el grupo control es la parte más difícil, más confusa muchas veces para la selección. Y esto es lo que debilita muchos pacientes, muchos estudios, casos y controles. Como dice acá en la gráfica, como se menciona en como se grafica en la gráfica, acá en el presente uno mira los casos y mira los controles, que ya sucedió, y luego mira hacia atrás, ¿qué pasó? ¿No? Estuvieron expuestos a variable de exposición tantos acá y estuvieron expuestos a esta variable tantos allá. Y después hacer la comparación, ¿no? Esa es la estructura, digamos, de un caso y control. Ahora, los casos y los controles tendrían que haber sido exactamente lo mismo. Es parecido al de cohorte en este sentido, pero que acá hay que ser más rigurosos, porque es más difícil. Yo puedo elegir hacia adelante en el cohorte más o menos la similitud de los dos grupos, pero acá
es más difícil. Entonces, porque son retrospectivos y puede que no tenga todas las variables que necesito para saber si son comparables o no son comparables. Entonces, los casos de controles deben ser lo más similares posible. Y luego se evalúa pues, la frecuencia de las mismas variables. Lo mismo que sucede en el cohorte, pero es hacia atrás. Sí, por supuesto que pueden generar hipótesis también estos casos, ¿no? Estos estudios, perdón. La relación de caso y control usualmente es de 1 a 1, pero puede ser también diferente. Puede haber muchos más controles que casos, como se menciona acá, ¿no? Lo importante es que los casos y controles, como decíamos, sean muy similares y deben parearse o emparejarse, como quiera llamarse, los dos grupos. A diferencia de los estudios de cohorte, en donde se evalúa, se calcula el riesgo relativo, los estudios de casos y controles se evalúan la razón de probabilidades, razón de riesgo, o odds ratio, como se le llama, ¿no? En realidad es muy similar, no hay mucha diferencia, pero quiere decir lo mismo, pero claro, riesgo es lo que va a suceder, ya no es riesgo, ¿no? Entonces, por eso se denomina un poco diferente el tema. Bueno, las ventajas, más baratos, obviamente, y mucho menos tiempo, ¿no? Ya sucedió todo, así que solamente reviso las historias y ya está. Lo otro tengo que esperar que produzca el desenlace. Esperar. Y bueno, eso no puede tomar su tiempo, puede ser rápido o puede ser muy lento. Son útiles, claro, en los casos de controles en desenlaces infrecuentes porque el desenlace ya ocurrió. Entonces yo puedo recurrir ya a la base de datos del hospital o del servicio, donde fuera, y voy y veo, ya sucedieron, entonces ya no tengo que esperar nada. Entonces, si era medio infrecuente el desenlace, ya voy a trabajar con lo que tengo y puedo averiguar si ese número me parece suficiente o no para hacer el estudio, todavía falta un poco y espero un poco más. Es una estimación del RR parecido, pero es una R. Y bueno, puede, como decíamos, la ventaja también de tener, de poder hacer una evaluación de varios factores de riesgo, ¿no? O sea, es el contraste con los de cohorte. El cohorte evalúo una sola variable de exposición y varios factores de riesgo, mientras acá puedo elegir una sola desenlace y evaluar varios factores. El otro es al revés, ¿no? O sea, solamente un factor de riesgo y varios desenlaces. Bueno, las ventajas es, claro, cuando es factor de riesgo infrecuente es más difícil, en este caso de casos y controles, y solamente puedo medir un desenlace, ¿no? Siempre es susceptible de sesgos, porque siempre los registros son un poco más difíciles de seleccionar apropiadamente, ¿no? Estos estudios han sido muy útiles, y yo he puesto acá la gráfica esto de la muerte súbita infantil, porque estuvo asociado a la muerte de cuna, que algunos se llamaba en ese tiempo, ¿no? Que estuvo asociado a la posición boca abajo. Fueron estudios, casos y controles, básicamente lo de que orientaron a que las recomendaciones actuales de los niños no duerman boca abajo, se basaba en esto, ¿no? El hallazgo en los estudios largos y retrospectivos que la posición prona prona iba asociada a mayor frecuencia de muertes infantiles, ¿no? Bueno, son muy útiles, porque, claro, ahorita nadie se le ocurre hacer un estudio de este tipo, ¿no? Pero sí, hay ya los estudios retrospectivos que afirman y que puede permitir esas recomendaciones que han disminuido muchísimo la frecuencia de muerte infantil, por ejemplo. Bueno, la forma de estudiar es acá están la población, se selecciona a los casos, se seleccionan los controles y después se comparan la frecuencia de exposición en uno, en otro, versus lo que no hicieron el desenlace. Entonces se define la pregunta de investigación, se formula la hipótesis, en este caso, decido otra vez las variables a medir, muy similar a los transversales y de cohorte, y hay que precisar las características del grupo a estudiar. Acá lo más importante es la construcción del grupo control, ¿no? Ese es lo más importante, es el esfuerzo principal que se tiene que tener para poder tener un estudio relativamente válido. Pero bueno, luego se compara. Y este estudio, ya es un poquito diferente, este estudio lo que hace es en niños que llegan con sepsis severa y tendencia a la hipotensión o hipoperfusión, se les coloca a un grupo bolos de líquidos y a otro grupo no se le coloca bolos de líquidos. Todos son febriles en hipoperfusión, o sea, probablemente con sepsis severa por lo menos. Entonces, ¿qué están haciendo acá?
es una asignación, porque ellos decidieron a un grupo darle un bolo de líquidos y a otro grupo no darle bolos de líquidos. Ahí nomás tenemos un aspecto de discusión ética al respecto de este estudio que tiene una consideración aparte, es interesantísimo, la discusión ética al respecto, pero digamos que ahorita vamos a dedicarnos solamente al diseño. El diseño es que efectivamente a un grupo se le dio el bolo, a otro grupo no se le dio el bolo a pacientes con sepsis severa y mala perfusión. Y claro, bueno, finalmente al comparar se dieron cuenta que los que no tenían bolos tenían menor mortalidad significativamente que aquellos que sí le recibieron bolos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un ensayo clínico? O sea, yo he asignado la exposición, a uno le he dado, a otro no le he dado, he comparado y finalmente he visto qué ha sucedido con un grupo y con el otro. Es el estándar de oro. El ensayo clínico es el estándar de oro para lo que es las decisiones clínicas y los estudios de investigación. Se definen básicamente, porque el experimento se hace en el laboratorio, pero lo que se hace en los seres humanos se llama ensayo clínico. Puede sonar muy duro, ¿no? Cuando un padre se queja en los periódicos de que están experimentando con mi hijo, en el fondo es correcto. O sea, sí, es un experimento si es que un paciente ha ingresado a un estudio, claro, con consentimiento informado, ¿no? Pero sí, es un experimento. Cuando la entrevistadora o entrevistador presiona al médico investigador, uno puede dudar porque suena una palabra horrible cuando se habla de seres humanos. Pero en el fondo es correcto. Sí, es un experimento. Claro, controlado, vigilado, con todas las consideraciones éticas que se debe tener, pero que es un experimento. Lo que no debe aceptarse nada más es que uno pueda aceptar esa expresión de conejillo de India. No, pues, no puede ser. O sea, tenemos pacientes, son seres humanos, son niños o adultos, y no son conejillos de India. Ninguno es con un conejillo de India. Esa es una expresión peyorativa, inapropiada, insultante de lo que es una situación real. Bueno, acá sí estamos hablando de ensayos clínicos que se refieren a experimentos en seres humanos y siempre son prospectivos. Comparan una exposición contra otra, o sea, otro tipo de exposición puede ser nada, ¿no? Como en este caso no se dieron bolos. O también puede ser contra otra forma de aplicar. O sea, digamos, yo puedo aplicar a uno 40 por kilo y otro 20 por kilo y comparo qué pasa con 40 y qué pasa con 20, ¿no? O sea, una exposición contra otra. O dar un placebo para engañar a los investigadores y enmascarar más que engañar a los investigadores, ¿no? Las características metodológicas de los ensayos clínicos son, primero, la asignación aleatoria. Esto es fundamental. Este es el sello, digamos, de un ensayo clínico, ¿no? La asignación al azar. Eso no garantiza, pero, digamos, asegura lo más posible la equivalencia de los dos grupos. Eso que mencionábamos, tanto en casos y controles como en los cohortes, que tienen que haber similitud. Bueno, acá se logra con mayor eficiencia al hacer una aleatorización de la intervención. Entonces, cuando uno hace esto, como en el estudio de los bolos estos en niños africanos que hemos mencionado en el ensayo clínico previo, uno lo hizo de forma aleatoria. Entonces, esto es lo que se busca en este tipo de estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque así las variables confusoras que pueden estar presentes en un grupo y en otro se distribuyen apropiadamente. No existe ya una tendencia al sesgo porque ha sido aleatorizado, ha sido randomizado. Por eso es que se prefiere muchas veces que sea enmascarado, ¿no? O sea, enmascarado tanto para el que indica, el que va a aplicar la intervención, como aquel que va a recibir la intervención si es un adulto, ¿no? Un niño no existe, bueno, no hay tal cosa, ¿no? O no aplica tal cosa. El tamaño de la muestra siempre está muy bien, debe estar muy previamente calculado. Un comité de investigación o un comité de ética no puede aprobar un estudio de ensayo clínico si no tiene un tamaño de muestra apropiado, mínimo. Eso es algo indispensable, si no vale la pena hacer el estudio, ¿no? Una rigurosidad, como siempre, y por supuesto las consideraciones éticas de estos casos. Bueno, la población de estudio se selecciona la muestra se aleatoriza, y a un grupo se le da la intervención, y a un grupo no se le da la intervención, que es el grupo control. Luego se ve, hay desenlace acá, no hay desenlace acá, la frecuencia de desenlaces, y uno compara entre los dos grupos, y hace la medición, y hace los análisis respectivos. Entonces, es muy similar al estudio de cohortes, en el sentido, como decíamos, de lo que es la secuencia de los eventos, de las intervenciones, de las acciones, pero lo importante acá es la asignación. En el ensayo clínico, yo digo a este sí
y a este no. En el otro no, solamente he observado lo que a este sí le dieron y a este no le dieron. Mientras que con esa aleatorización y con esa asignación uno evita los sesgos de selección. Por eso es que las verdades confusas son mucho menos probables de encontrar. El azar, la aleatorización es lo más importante, digamos, en este tipo de estudios. Entonces, finalmente, las ventajas de los ensayos clínicos es que son los que, de alguna manera, si están bien hechos, tienen una cantidad suficiente. Bueno, hay varios niveles también de ensayos clínicos, permiten tomar las decisiones en salud, ¿no? Se evitan los sesgos de selección, efectivamente, asimismo de las confusoras, ¿no? Y tienen mejor eficiencia estadística que el resto y una validez interna inherente cuando los estudios son bien conceptualizados y bien llevados a cabo, ¿no? ¿Hay limitaciones? Sin duda, porque todo tiene limitaciones, ¿no? La limitación de no todo es una maravilla. Los ensayos clínicos a veces son tan rigurosos porque para entrar a ensayo clínico se toman varios criterios de inclusión, como en todo estudio, ¿no? Pero en el criterio de inclusión se selecciona para poder hacer los grupos muy similares, muy comparables. Y cuando uno quiere hacer un estudio clínico, tiene que designar claramente su población. Y muchas veces en esa pulcritud lo que hace es conseguir una población de estudio, tanto de los controles como del grupo de intervención, que llega a ser muy rara, o sea, muy inusual. Si uno lee muchas veces los ensayos clínicos, bueno, a mí me ha pasado en el área de cuidados intensivos, cuando leo las intervenciones y luego voy a la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajo, veo que la población a la cual se aplicó este ensayo clínico representa el 10%, el 15, 20% de mi población. O sea, ya no resulta muy útil. Esto es lo que se llama validez externa, ¿no? O sea, el estudio puede tener una validez interna impecable, pero a la hora que yo quiero aplicar ese estudio en mi unidad, en mi servicio, en mi población, en mi comunidad, veo que de repente no aplica porque la población a la cual fue muy bueno este resultado no es exactamente la misma que yo tengo. Entonces, esa es una limitación cuando el ensayo clínico es muy riguroso, como debe ser, pero es una limitación inherente a su diseño, ¿no? Bueno, esto es para adultos que o adolescentes, están más pronos a participar aquellos que son más sanos, ¿no? Y eso afecta un poco después la validez externa también. Las consideraciones más importantes son cuando la ética o la factibilidad del estudio no es posible, ¿no? Entonces, por razones de una u otra, sí, a veces no aplica y hay que hacer otro tipo de estudios que puedan ser también de cierta validez, ¿no? No en este caso igual, pero sí de cierta validez. Y eso, por supuesto que son caros, ¿no? Son sumamente caros. Es un estudio, como bien se va Doctor, subrayando disculpe, ahí. Sí, hay dime. una pregunta. Alejandra Igunza agradece su presentación y pregunta, si es que en un estudio observacional, caso control emparejado, se encontró asociación entre un agente viral y gastroenteritis en un establecimiento de salud, ¿qué recomendaría como siguiente paso para evaluar la importancia en este agente como patógeno en el país? ¿Un estudio de corte en algún o varios centros poblados o evaluar la situación en todo el centro de salud? Ya, siempre hay, claro, una respuesta muy fáciles, pero no siempre aplican para el escenario que está planteando la doctora o la colega, ¿no? A ver, lo que menciona es un estudio de caso y control en el cual gastroenteritis se asoció a un virus, a un agente viral en particular, ¿no? O sea, me imagino que algo de eso es lo que se ha visto en el Sí, estudio. Y que quiere saber si eso aplica para otra población, otra comunidad. No estoy seguro hacia dónde va la pregunta, ¿qué pero quiere saber. recomendaría como siguiente paso para evaluar la importancia de este agente como patógeno en el país? Sí, correcto. O sea, uno puede hacer, en realidad eso es una información bastante sólida si el estudio caso y control ha sido bien llevado a cabo, ¿no? Claro, podría ser útil también un estudio, ahí no se puede aplicar un ensayo clínico, ahí aplica lo que se llama un estudio prospectivo, podría ser, simplemente va recolectando y va viendo en el camino cuáles son las frecuencias de ese germen, ¿no?
porque puede ver, digamos, habría que ver la importancia de la frecuencia de ese germen. Si uno durante un tiempo evalúa la gastroenteritis y de los casos de gastroenteritis, ese virus representa, digamos, el 30, el 40%, obviamente es un virus prevalente, pero es importante. Entonces sí, habría que ver las formas, cómo se puede evitar ese virus si uno conoce su epidemiología de virus, sabe cómo puede evitarse. Entonces, un estudio de caso y control puede que no sea necesario, si es que realmente la investigación está bien realizada. Para eso habría que ver la investigación mismo, qué tan rigurosa fue, qué tan informativo es, hubo una cantidad suficiente de casos y controles para afirmar este asunto de que efectivamente ese virus es importante. La asociación puede ser también, claro, sí se asocia digamos, a la gastroenteritis, pero de repente la gastroenteritis tiene 4 o 5 causas de otros gérmenes más frecuentes que esta. Entonces, de pronto, no sé cuál es la importancia. O sea, hay que ver el estudio en sí mismo para ver cuál es la asignación de la importancia para ese germen en esa condición, en esa comunidad o en ese hospital, no recuerdo en cuál de las dos condiciones. Entonces, si es que el estudio es bastante sólido, uno puede asumir que efectivamente ese germen sí está asociado a la enfermedad esta, ¿no? Y puede, de acuerdo a las condiciones en donde está, donde se hizo el estudio, en ese hospital, determinadas acciones. Pero no necesariamente lo llevaría a otras comunidades, ¿no? A otros sitios. No sé, no creo, no me parece apropiado, porque las condiciones socioambientales pueden ser diferentes entre uno y otro. Entonces, no sé si eso completa su inquietud, ¿no? O sea, calma la inquietud de la pregunta, no sé hacia dónde exactamente iba, ¿no? Pero en todo caso podemos hacer la pregunta también por mi correo, puede tener mi correo ahí la doctora, la colega, ¿no? Sí, doctor, le enviamos. Podría continuar. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, este estudio, como menciona acá en la metodología, es un estudio cuasi experimental. Los cuasi experimentales son como este, es decir, lo que se hizo acá fue aplicar una técnica de soporte respiratorio que es la canal nasal de alto flujo en una población, en pacientes que habían sido extubados. Habían estado intubados por el examen de y algunos de ellos nosotros hemos visto que se reintuban. O sea, que tienen que reintubar. Una vez que se les tuba, no, requieren reintubación. Lamentablemente requieren otra vez el tubo y entonces es un problema. Entonces queríamos saber si la aplicación de este soporte respiratorio podía disminuir la tasa de reintubación. Ahora, por factores no éticas, sino de factibilidad, en este caso, pues esto fue hecho en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Debreña. En este caso, simplemente se aplicó a un grupo, uno asignó la exposición, no a todos, sino a un grupo de niños que tenían ciertas características, no fue aleatorizado, y se comparó con grupos también históricos que habían recibido CPAP en un periodo previo. Entonces, que también con la misma presión habían y que se las aplicó CPAP después de la intubación y se vio qué pasó, ¿no? Entonces acá ha sido un estudio en el cual yo ahora, para adelante, le aplico a un grupo de niños que yo decido a quién le aplico. Les aplico este soporte respiratorio y veo la tasa de extubación, la tasa de reintubación. Mientras que veo en la historia de clínicas anteriores qué ha pasado con pacientes que han estado igual, intubados, después han sido extubados, han aplicado CPAP, que es una metodología de soporte respiratorio más conocida, más antigua, y ver la tasa de reintubación. Y luego los comparo. Entonces, acá esto es lo que se llama un estudio cuasi randomizado, cuasi experimental. O sea, estos estudios cuasi experimentales tienen la característica, la diferencia fundamental es que no hay aleatorización para los pacientes. Yo no tengo ese sorteo, digamos, por llamarlo de una manera, de decidir quién va a la intervención y quién no va. Eso obviamente afecta el control de lo que es la conformación de los grupos. O sea, yo no puedo controlarlo, porque puede ser un grupo, el grupo histórico de CIPA puede ser muy diferente al que tenemos ahora, ¿sí? Lo que sí se mantiene es el control de la intervención. Yo decido a este le coloco. Por eso queda como un ensayo clínico o un estudio cosa experimental, que es la fundamental diferencia con el ensayo clínico.
Obviamente los grupos ya no resultan del todo similares, hay bastante diferencia, y por supuesto entonces no se puede afirmar que los resultados de la variable independiente estén asociados a la variable dependiente. En este caso la reintubación. Como decíamos, sí, es apropiado cuando no se puede hacer por varios factores, sea ética o aplicabilidad fáctica, ¿no? Y no se puede hacer o controlar todas las variables. Así que ese es un grupo. Y la última lámina que les tengo para ustedes es el top. Es solamente una mención a los metaanálisis, que no viene a ser más que una... Bueno, la verdad que sí, yo siempre consideré un poco, bueno, quizás por mi inexperiencia y quizás también porque era nuevo en ese momento cuando revisaba los metaanálisis, decía, pero qué cómodo, ¿no? Qué cómodo, esperar que otros trabajen y uno trabaja sobre el que trabaja. Entonces, sí, efectivamente parece muy cómodo, pero hay un trabajo que hacer ahí en los metaanálisis, que es la búsqueda de la información que existe como ensayo clínico. Todos estos son ensayos clínicos y son ensayos clínicos que han tenido sus resultados y uno los analiza en forma matemática y puede hacer gráficas como esta, en la cual simplemente lo junta. Entonces, en lugar de tener, digamos, 10 pacientes o 50 pacientes, bueno, tiene en total la suma de todos, que viene a ser más de 200 pacientes. Entonces, la probabilidad, digamos, de que uno tenga una relación más apropiada entre la intervención y la variable dependiente es mayor porque es mayor número de niños. Claro, o mayor número de participantes, perdón. Y acá sí tiene que haber similitud en los estudios para poder llevar a cabo esto. Entonces, ese es un trabajo. El trabajo de los revisores o sistemáticos o de los que hacen el metaanálisis tiene que ver con eso, ¿no? La homogeneidad del grupo que se está estudiando y los estudios que se están realizando. Entonces compara el resultado de este estudio, este es el resultado, como ustedes pueden ver va variando, al final es una suma, ¿no? Y un promedio de todo esto y hace que efectivamente lo tengan ahí. Bueno, este es lo que se llama el metaanálisis, que va a ser el top de todos, porque reúne varios ensayos clínicos randomizados. Lo que hay que tener en general, o sea, el diseño, como decíamos, es importante, pero no es lo único, y tienen que ver ustedes todas estas variables, perdón, condiciones que permiten que su estudio lleve la mejor información posible. Claramente el objetivo del estudio debe estar claro desde el comienzo, o sea, cuando uno inicia un estudio, tener claridad en su mente de qué cosa es lo que quiere encontrar, buscar o hacer o mostrar una hipótesis. La muestra también debe, obviamente, trabajarla, seleccionarla muy bien para que sea informativa de lo que uno quiere responder en el estudio. Los grupos y controles muy bien precisados en el estudio, de dónde vienen, el que le lee tiene que saber efectivamente, tiene que estar muy claro qué cosa es cuál ha sido el grupo control, cómo ha sido designado, seleccionado y qué tan comparable es con el grupo en el otro lado, ¿no? El grupo de intervención. O expuesto a la variable. El seguimiento hay que hacerlo hasta donde sea. Es muy importante el seguimiento porque algunas veces en los estudios uno tiene que mostrar cuántos pacientes de los que ingresó inicialmente ya se perdieron en el camino. Y cuando es una pérdida muy alta, de mucha validez, porque ¿qué pasó con ese grupo de sujetos o de pacientes que no terminaron el estudio? Pues ya pierde validez lo que uno había pensado tener. La calidad esta es rigurosidad en los datos y la metodología y todas las influencias de confusión que podemos tener, ¿no? Entonces, como decíamos, la información interna no puede estar pública. Bueno, esto quería con ustedes, lo importante para ustedes es que tengan la idea de que los trabajos de investigación tienen mucho que ver con el compromiso que se tiene de hacer la investigación. No es hacer un papel y ojalá una publicación, básicamente, sino de ser muy, muy pulcro, muy riguroso, muy estricto consigo mismo uno, no esperar que los demás, sino que uno mismo vea en su investigación que lo está haciendo de una manera apropiada e idónea, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si hay una pregunta adicional. Gracias, doctor Pantaleón, por su brillante exposición.